pudiera ser que se necesite, y pues eso sí, tendría que darles mis coordenadas por si les sirve de algo conocer más detalle técnico sobre este problema. ¿Qué les voy a decir aquí ahora? Voy a platicar de las características geotécnicas de la Ciudad de México, un poco de la geología regional, algo sobre qué son las fallas, la ruptura, cómo entran ahí las leyes de Hooke y de Newton y de dónde salen las ondas. El temblor de Michoacán, de septiembre de 1985, al que estamos conmemorando en unos días más, vamos a cumplir 30 años de que ocurrió. Voy a referirme a algunas cosas que ahí pasaron y algunas observaciones e interpretaciones que después de ese temblor se han hecho. Vamos a platicar sobre todo uno de los grandes descubrimientos, que es la amplificación regional, que nos ha permitido entender un poco mejor, y con base en algunas de esas cosas se han hecho ya pronósticos confiables del movimiento. Tenemos un método empírico que no es perfecto, pero es muy bueno, permite estimar el movimiento, algunos escenarios que se han construido y algunas conclusiones, y con ellas digo trabajo en curso, trabajo futuro. La Ciudad de México está aquí en medio del cinturón volcánico mexicano, y esta caricatura nos muestra que aquí hay fallas en un sentido y en otro, porque esto ha estado desgarrándose en los últimos cientos de millones de años. Se estima que ya más o menos estaba así la cosa hace como 200 millones de años, pero que las placas que aquí están moviéndose en el fondo del océano, la placa de Cocos, la placa Orozco, la placa Rivera, estas fallas tienen nombres también de pintores y otras, y esta placa está metiéndose debajo del continente, con ángulos como de 10 grados, 12 grados, en algunas partes más profundo, y después se va como horizontal. Pero los volcanes, curiosamente, no son paralelos a la trinchera. Esto se está moviendo, y entonces me preguntan, ¿va a temblar? ¿Está temblando más? Pues no, está temblando casi como en los últimos 200 o 300 millones de años. La tasa de actividad es más o menos la misma. Y esta placa se mete debajo del continente a una velocidad como de 5 centímetros al año. Es la velocidad a la que nos crecen las uñas. Es muy lento, se va acumulando el desplazamiento, se va apretando, se va, para decirlo como un mexicanismo, se va apachurrando, hasta que truena. Y entonces, a la velocidad que nos crecen las uñas, si se las cortan cada semana es 1 milímetro más o menos, y si guardan eso en un año, son 5 centímetros más o menos. En Japón la tasa de convergencia es de 8 centímetros al año, o 9 ahí en Tohoku. Ahí va un poquito más rápido porque hay una actividad más grande, y por ejemplo el temblor de Tohoku pues los agarró desprevenidos, sobre todo por el tsunami. Aquí los riesgos de tsunami también existen, pero es un poco menor por otras características que tenemos en la costa. Así que esto ha estado como en movimiento, lento, pero hay las fallas que van en un sentido, después en otro, porque esto se ha estado de extensión, han estado moviéndose, y por acá cayó el meteorito que hace como 60 millones de años, pero ya la cosa ya estaba así más o menos desde hace como 200 años. Esa es una visión del Valle de México. Nosotros estamos, este es el Popo y este es el Ista, y aquí está, ustedes pueden ver, esta es la cuenca de México, y estamos por acá en Tacubaya, por aquí. Y como ven, se trata de sedimentos. Había antes muchos lagos, como lo ilustra esta lámina que voy a mostrar ahora. Esta es más o menos una visión a la llegada de los conquistadores, en donde hablan del lago Dulce y del lago Salado. Este es Xochimilco y Chalco. El norte está para abajo. Aquí pues tenían otras convenciones. Así que está el lago de Xochimilco y Chalco, y acá está el lago de Texcoco, y la Ciudad de México con sus canales y con sus calzadas. Pero este era el lago Salso, o sea, el lago salado, cosa que sigue existiendo. Este ya casi no existe. Lo que queda, estos son alguna historia de cómo estaba la cuenca en la época colonial, y poco a poco se ha ido secando. Incluso en la época del Porfiriato, a finales del siglo XIX, se hizo el Tajo de Nochistongo para sacar el drenaje.
Entonces se ha ido secando. Quedan algunos cachos donde hay agua en Xochimilco, está la laguna Navorcarrillo, ahí donde quieren hacer el nuevo aeropuerto, por esos rumbos, pero ya son restos de un sistema lacustre que ya desapareció. Antes había, hasta en Tepepan, había embarcaderos y todavía se conseguía pescado en Tepepan. En Tláhuac, había en Xochimilco y en Chalco, esto llegaba hasta acá, y había trajineras que llegaban allá y se vendían pescado, pero eso ya es cosa del pasado. Prácticamente con los emisores más recientes lo que estamos buscando es sacar el agua. Sin embargo, las arcillas tienen mucho contenido de agua y siguen siendo muy grandes. Tal es así que la zonificación se basa en la zona típicamente del ex lago, puras arcillas blandas, Texcoco, Xochimilco, y la zona de transición, que está suelos blandos pero menos espesores, y la zona llamada de lomas, que era considerada hace tiempo terreno firme. Hoy sabemos que eso ya ni eso es cierto, ya nos están cambiando hasta eso. Entonces podemos decir, para concluir esta parte, que la tectónica es compleja, que ha habido muchos volcanes, no les hablé nada de los pliegues del Paleoceno y del Mioceno, que hay rocas de origen ígneo y sedimentarias, porque esto ha estado moviéndose, que los depósitos aluviales y de arcilla, esos tienen que ver mucho con el movimiento del suelo. Hay muchos estratos de origen lacustre y hay una solidificación que hoy llamamos lago, transición y terreno firme. Pero las fallas que pueden ocurrir en la Tierra son la llamada de tipo inverso, que es la que genera la subducción. Esta caricatura muestra una placa oceánica de basalto más pesada que la placa de granito que forma el continente y que se va y que puede dar lugar a movimientos de falla normal aquí o falla inversa en esta parte y la aparición de material que forman los volcanes. Tenemos una falla de extensión como las que hay en la mitad del océano Atlántico, surge material nuevo, o una falla transcurrente como la falla de San Andrés, allá en California. Se cae de todo y hay más. Pero les voy a dar en esta pequeña imagen un ejemplo de una falla transcurrente en donde el movimiento lento de la astenosfera va jalando las placas y va produciendo esto. Véanlo. Ahí está la falla. Este cachito se va moviendo hasta que la roca ya no aguanta más y ¡zas! Viene un trancazo. Ese pequeño movimiento, que puede ser de algunos metros, en San Francisco, el temblor de San Francisco hubo partes que se midieron 7 metros. En el temblor de Denali, en Alaska, algo semejante. Pasó lo siguiente en Alaska rápidamente. En Alaska, imagínense que aquí va una tubería de aceite, de petróleo hacia el norte. Y dijeron los geólogos, ahí va a temblar. Pero, y decían, pues para tienen que prever el desplazamiento. Bueno, pues los geólogos y los sismólogos finalmente, después de muchas peleas, se pusieron de acuerdo y pusieron unos rieles para que la tubería pudiera moverse y no se dañara la tubería cuando la falla tronara. Lo hicieron 30 años antes de que llegara el temblor y tuvieron éxito. Es un caso de éxito, porque cuando el temblor vino, la cosa estaba así, se tembló y la tubería se movió lo que tenía que moverse sobre unos rieles transversales. Salió carísimo, pero no se les derramó el petróleo. Pero para entender esto nos sirven las leyes de Newton y las leyes de Hooke. Hay unas fotos de los susodichos. La fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la ley de Newton. Ese es uno de los logros de la humanidad que hay que... La otra es un poquito más sencilla, pero es muy importante, que la fuerza es proporcional al desplazamiento. Sabemos que en un sólido, si lo estiramos un poquito y le aplicamos una fuerza, hay un desplazamiento chiquito. Si le aplicamos una fuerza del doble, el desplazamiento es del doble. Esa sencillez matemática permitió a Hooke proponer una ley que dijo, pues la fuerza es igual a la rigidez, una constante del resorte, por el desplazamiento. Quiso el destino que en la dinámica newtoniana juntáramos a estas dos personas que en vida estaban peleadas, porque Hooke se quejaba de que Newton le había volado las ideas de la gravitación universal amargamente, y Newton ni lo pelaba. Newton se hizo muy poderoso, era jefe de la Casa de Moneda y más, pero lo ignoraba. Combinando estas leyes con el resorte y haciendo algo, suponiendo que es movimiento armónico, podemos construir
la función de transferencia del desplazamiento de un resorte como esos, que eso significa, este modelo de oscilador es el modelo que podemos construir para casi cualquier sistema, un edificio, o con muchos grados de libertad, serían muchos resortitos y masas. Pero con la ley de Hooke tenemos la fuerza es proporcional al desplazamiento, y combinando la ley de Newton, esta sería, me salto las fórmulas, diría que lo que puedo tener es que el desplazamiento absoluto con respecto al desplazamiento de la base va a tener una amplificación en la frecuencia de resonancia. Y esto es la dinámica básica para entender el comportamiento de los edificios y también de las ondas. Esto se hace a una escala más chiquita, considerando las propiedades de los materiales, con unas ecuaciones que se llaman ecuaciones diferenciales, que las inventó Newton y también Leibniz, y se pueden predecir las ondas sísmicas. Por ejemplo, las ondas P, que son las ondas, como las ondas de sonido que me permiten que ustedes me escuchen, porque este micrófono no está usándose ahorita, estamos a pelo casi hablando. Entonces, las ondas que les llegan a ustedes son las ondas que yo emito, y son las ondas P, de compresión. Pero en los sólidos se propagan ondas de cortante, ondas transversales, y ahí están indicadas como son, si ustedes lo alcanzan a ver esto, pero bueno, esto lo pueden ver en Wikipedia, tampoco crean que es muy... Esto lo saqué de Wiki. Entonces aquí están las ondas P y las ondas S, que en los sólidos son transversales. Y cuando hay superficie libre y un estrato blando, aparecen las ondas de Love, porque las descubrió Love, un científico inglés. Y Rayleigh, otro científico inglés muy conocido, estudió otras ondas en donde el movimiento tiene trayectorias elípticas retrógradas, a diferencia de lo que pasa en el agua, que son trayectorias elípticas prógradas. Esas son ondas superficiales que afectan la mayoría de los terremotos. En el temblor de Michoacán, y esta gráfica de Vladimir Kostoglodov me permite ilustrar las zonas de ruptura. Como es casi horizontal, lo podemos imaginar visto desde arriba. Entonces, el temblor de Michoacán, que tiene forma de patita, son como 200 kilómetros de largo por 70 de ancho. Eso fue lo que se rompió en el temblor de Michoacán hace 30 años. El temblor de Tohoku en Japón fue de 500 kilómetros como 100 de ancho. Fue algo así, grandote. Fue magnitud 9, el nuestro fue magnitud 8.1. Y aquí tenemos uno grande de 8.2, el de Jalisco de 32. Y aquí tenemos uno, también el de Colima de 1995. Los dobletes de Ometepec por acá. Y aquí hay un hueco, que es lo que se llama la brecha de Guerrero, donde no ha temblado. Y tenemos medio de que ahí venga un temblor. De manera que al que me voy a referir ahora es el temblor de Michoacán, que empezó aquí, y aquí está una estación, la más cercana que lo registró se llama Caleta de Campos. Ahí hay acelerómetros todavía que miden el movimiento. Y esta distancia pintada en rojo son 400 kilómetros. O sea que eso ha dado muchas sorpresas, porque decir, ¿cómo un terremoto tan lejos generó tantos daños? Bueno, entonces vean, el movimiento de la placa, la convergencia de la placa va para allá, se atora hasta que se mueve. Y en ese temblor, el movimiento estimado del deslizamiento fueron como entre 5 y 6 metros, que dio un deslizamiento hacia arriba de 1 metro, que se registró en Caleta de Campos. Esta simulación numérica que hizo Takashi Furumura, un colega japonés, y que podríamos hacer en México si nos organizáramos bien, podemos ver la simulación del movimiento y las ondas que se producen desde la costa para una fuente muy sencilla. Me voy tantito para atrás, les muestro esta simulación. Aquí se ve que las ondas van avanzando y en algunas partes se amplifican y van siendo modificadas por la geología, por la topografía locales. Esto se hace con un método que se llama de diferencias finitas, pero esto fue lo que se registró en el 19 de septiembre en Ciudad Universitaria y en la central de Abasto. Este es el movimiento aquí en el valle, en Ciudad Universitaria, y vean que aquí cómo se amplificó. La duración es casi 1 minuto aquí, en CU, mientras que en central de Abastos fueron 1, 2, 3, 4 minutos. Imagínense que se está moviendo lentamente. Y el otro día, un temblorcito como de unos 40 segundos, miren lo que produce. Esta fue la réplica del día 21 de septiembre. Así que este movimiento causó estos daños en Tlatelolco, por ejemplo, entre otros muchos. Este fue un edificio que otros tramos son idénticos, pero ese aguantó muy bien y este se cayó, porque en ese sitio eran zonas muy blandas donde los pilotes a veces pues, era difícil hasta
detenerlos, que no se fueran los pilotes en la construcción. Tenían que detenerlos para que no se les perdieran los pilotos. Era muy blando el lugar. Pero bueno, pues ahí se ve la gente ayudando a salir. Fue esta foto tomada, también la pueden bajar en internet. La gente que estaba saliendo por las ventanas o entrando a sacar gente. En esos puntitos son zonas donde hubo graves muy daños o colapsos en la Ciudad de México. Este es el circuito interior. Y esta mancha amarilla que le pusimos es una zona donde los periodos del suelo más o menos están entre 1 y 3 segundos. Entonces, esta es la zona, digamos, de Peralvillo, Tepis, donde hubo colapso de viviendas de mampostería muy chaparritas, pero mal hechas, abandonadas, así con mal mantenimiento, y se cayeron. Y estos fueron edificios que se dañaron. La zona más dañada estuvo aquí, que comprende pues, al norte del viaducto, la colonia Roma, y algunas partes del centro, la colonia Santa María de Rivera, la colonia San Rafael. De manera que este es alguno de los levantamientos preliminares que tuvimos entonces. Así que esas líneas denotan las profundidades de los sedimentos que conocíamos entonces, decíamos que los periodos dominantes de 1 a 4 segundos, y estas zonas en amarillo es las zonas donde el periodo del suelo, de acuerdo con un modelo matemático muy sencillo, el periodo sería 4 veces el espesor entre la velocidad. Suponiendo como 80 metros por segundo, tenemos que los espesores nos dan ahí periodos dominantes entre 1 y 3 segundos. Y aquí la profundidad aquí está puesta entre 20 y 50 metros. Esas son como las estimaciones que en ese momento estábamos haciendo, y esas son las gráficas que hizo Marta Suárez. Decíamos estimaciones con lo que se tenía de datos en ese momento. Han cambiado algunas cosas, como les voy a mostrar. En ese temblor también, en el 85, se registró aquí en Tacubaya este sismo se registró aquí. Y aquí ustedes pueden ver que esto es como un minuto. Aquí se registraron aproximadamente 1,5 minutos de sismo en el componente de aceleración norte-sur. Y a la misma escala, que está casi pintado a la misma escala, es un poquito diferente. Pero esto es lo que se midió en SCT. Aquí es lo que se midió en SCT y en Central de Abasto. Y se ve, y esto es lo que se puede calcular con un modelo sencillo unidimensional, considerando la distribución de velocidades del suelo, la velocidad de propagación del suelo, y se ve que los modelos que podemos calcular al principio le pegan más o menos al movimiento que podemos estimar, pero después empiezan a fallar entre lo calculado y lo registrado. Hemos tratado de mejorar nuestros modelos y creo que estamos en el camino de hacerlos, como les voy a contar más adelante. Podemos saber esto, qué significa. Probablemente estas partes en Central de Abastos sean las ondas superficiales generadas por la geología local. Los espectros de respuesta, que es una cosa que usan los ingenieros para diseñar, muestran que en SCT el espectro de respuesta del movimiento, o sea, el SCT, dio lugar a este espectro que sugiere que en estructuras que tuvieran un periodo dominante de 2 segundos tendríamos fuerzas de diseño de 1 G. Esta es la aceleración de la horizontal con la cual diseñaríamos. Entonces quiere decir que es una medida de la intensidad del movimiento, y eso explica por qué en la zona de SCT, la Secretaría de Comunicación y Transportes, hubo muchos daños. Los edificios tuvieron que demoler la parte superior, o se cayó de plano la parte superior. Hubo problemas fuertísimos de resonancia. De manera que quiere decir que medio entendemos qué está pasando al principio, pero la parte tardía nos hace falta entender un poco más. Eso se ha mitigado con modelos de otro tipo. Quiere decir que podemos decir hasta ahorita que con esta ruptura a 400 kilómetros de distancia generó un poco de daño debido a la amplificación en 2 y 3 segundos, una gran amplificación en esos sitios, y los edificios de 10 a 15 pisos tuvieron enormes daños. Y el modelo unidimensional explica parcialmente las cosas. En Caleta de Campos, ese sitio que les decía yo pegadito al epicentro, se agarraron los acelerogramas, se integraron una vez, se integraron otra vez y se tuvieron los desplazamientos. Casi todos saben que la aceleración es la derivada de la velocidad, que a su vez es la derivada del desplazamiento, y si se integra, se calculan las aceleraciones, se sacan las velocidades, y si se integran las velocidades, se sacan los desplazamientos. Bueno, los registros que les mostré, parecidos en Caleta de Campos,
Al integrarse, los verticales dan de esta parte. Quiere decir que el terreno en Caleta de Campos subió 1 metro. El terreno, y en 10 segundos ya estaba 1 metro más arriba. Y estaba medio metro hacia el oeste y casi 1 metro hacia el norte. Quiere decir que la entrada de la placa terminó en que la cosa quedó desplazada. O sea que ahí en Caleta de Campos quedaron un poquito movidos hacia arriba y hacia el sur, porque el norte está hacia abajo. Y ahí, esta fue la velocidad. Si esta se integra 2 veces, nos da lugar a eso. Con base en eso, los sismólogos han hipotizado que la ruptura fue como en episodios. Y esto se debe a que tienen que tener mucha imaginación para dedicarse a la sismología. Porque decir que estos piquitos se originan con esta velocidad, pues es porque es muy suave. Todos los sismólogos dicen, no, pues tuvo que haber tenido jalones. Pues sí, esos jalones dan esos piquitos. Y esos piquitos aparecen en estos sismogramas en Grafenberg, en Alemania, que son 10 segundos en un registro muy lejano, a 12.000 kilómetros de distancia. En el registro de Grafenberg aparecieron esas oscilaciones para el temblor de 85. Entonces, parece que esas oscilaciones que están en la fuente se fueron hasta allá, hasta Alemania, y en el sismógrafo, como el Wicher, parecido al Wicher, se registraron esas oscilacioncitas. Obviamente, pues allá no lo sintieron, eso es muy, muy pequeño. El otro es en un sismógrafo en Francia, que también muestra irregularidades también ahí. Pero para un sismo posterior, en el 1989, el temblor del 25 de abril, que aquí precisamente en el medio de la zona del Gap de Guerrero, temblor más chiquito, vean cómo son los registros de aceleración. Estos son 150 gales. Acuérdense que un gal es 1 centímetro por segundo al cuadrado, y esto es como 1 minuto. Entonces son temblores de unos 40 segundos en la zona epicentral, muy intensos, con mucho jaloneo y muy rápidos. Vean las amplificaciones. A medida que nos vamos hacia la costa y nos acercamos a México, en la estación Filo de Caballo, como si nada, nadie se dio cuenta. En la estación de Teacalco, miren, es un movimiento que es una miseria. En el Pedregal, fíjense, casi nada. Las gentes del Pedregal no sintieron ese temblor. Pero llegamos a la colonia Roma, miren. No solamente las amplificaciones son semejantes a las que tienen aquí otras estaciones en la zona epicentral, son de periodo más largo. Vean que los registros tienen un periodo más largo, pero son muy largos, se alarga el movimiento. Y ya vean qué pasa en el lago de Texcoco, en algún sitio del lago de Texcoco. El movimiento dura, o sea, 1 minuto, 2, 3, 4 minutos. Y se está moviendo ahí con frecuencias relativamente bajas, periodo largo. Y ya llegando a la villa, los que llegaron a la villa, pues ya no se dieron cuenta de nada. El suelo es firme, casi no se movió. O sea, para que vean que está bien construido ahí el santuario de la Guadalupana. Una observación interesante que hicimos en el 85 fue que los desplazamientos verticales, eso sí, como si nada, no dependían del suelo blando. Los desplazamientos verticales son casi iguales en Tacubaya, aquí, en Central de Abastos, en SST, en Viveros y en CU. Son igualitos. Claro, hubo que moverlos porque no estaban sincronizados. Y eso se debe a que la resonancia de lo vertical está en frecuencias muy altas, en cambio la resonancia del movimiento horizontal está asociada a frecuencias más chiquitas. Eso nos ha permitido y nos está permitiendo ahora alinear los registros. La red acelerométrica de la Ciudad de México, que se construyó, que se hizo después del temblor 85, porque había solamente unas pocas estaciones en el temblor, podemos decir que es un caso de éxito. Porque esto, si bien se pensó para registrar temblores y preparar los reglamentos de construcción, hoy además estamos entendiendo más de la física de la respuesta del valle. Tenemos disponibles en terreno firme como 70 estaciones, aunque hay más en edificios. No me voy a referir a esos, aquí a lo mejor de esto les platicará el ingeniero Manuel Espinosa, aquí presente, pero de esta red se han sacado muchos resultados. Para el temblor del 25 de abril de 89, aquí tenemos cómo se movió la ciudad en uno de los componentes horizontales. Aquí estamos viendo en desplazamientos. Una vez integrados 2 veces los registros, se obtienen esas gráficas. Y entonces vemos que
La escala de tiempo, estos son 100 segundos y estos son 15 centímetros de desplazamiento. Entonces vean que aquí donde se registraron estos, ahí por el Ajusco o por el periférico, el movimiento es muy pequeño en la zona de terreno firme. Aquí en el Cerro de la Estrella vean que es casi nada. Pero vean en los sitios del lago, el movimiento se amplifica y tiene una enorme duración, tanto en desplazamiento como en su duración. Vean acá al norte, en Azcapotzalco, vean acá en los lugares donde hay afloramientos rocosos es muy pequeño, de manera que tiene que ver con los sedimentos. Pero vean los verticales como si nada. Sigue siendo una amplificación muy moderada, casi el movimiento es el mismo. Y reconocimos además que ahí hay una onda de Rayleigh en el periodo largo, relativamente largo, en todos los registros. Eso lo estamos observando ya en otros sismos que está estudiando Marcela Baena y está apareciendo también. Para un temblor en el año del 93 en la costa, se registró en estas estaciones, es un estudio de Martín Cárdenas y el doctor Chávez García, que muestra también cómo se da una parte donde el movimiento es intenso, empieza a bajar aquí en Mezcala, es una cosa muy pequeñita, y en Iguala, de triste memoria, porque ahí fueron secuestrados 43 estudiantes de Ayotzinapa, que todavía no aparecen, y en Teacalco y en Cuernavaca. Quiere decir que aún antes de llegar al Valle de México ya se empieza a ver que repunta el movimiento. En Cuernavaca se ve una amplificación. Esto que está aquí es el eje volcánico, terrenos más blandos. Pero un análisis fino de lo que pasa en el Valle de México lo hizo Juan Carlos Montalvo y Eduardo Reynoso, y vieron que en el norte del valle la amplificación es menor que en el sur, en promedio. No solamente en promedio, sino que hay un valor de amplificación del orden de 3 veces lo que pasa en el norte. El promedio de las estaciones del norte no se amplifican, en cambio el del sur tiene un valor de amplificación muy parejo en todas las frecuencias. Ustedes vean este factor, esto es escala logarítmica, esto es como 3 veces parejito. Dice que es un factor que para 3 veces. Hace poco a mis estudiantes les enseñaba las escalas logarítmicas. Sirven para sumar gráficamente, pero en realidad están multiplicando. Estas escalas están logarítmicas, esto es 10 a la menos 2, y 0.001, y aquí este es 0.1. Así que tienen su utilidad y pueden ser. Aquí nos muestra esa amplificación regional. Esto es al sur de la ciudad, allá debido a los sedimentos tienden a aumentar, hay una amplificación interesante por allá. Vean por acá en Ceú, y por acá en Texcoco, en Marín, son estaciones del norte de la ciudad. La duración de los registros en la ciudad creemos todavía que es un enigma, porque se tienen correlaciones estadísticas, pero sigue siendo un enigma. Y el modelo 1D no explica la amplificación observada en duración. Esto es como resumen de lo que les decía. Pero el descubrimiento al que me referí es el que hicieron los doctores Ordaz y Singh. Estudiando muchos temblores, hicieron una estadística y las normalizaron los datos y pusieron los datos juntos, estudiando las amplificaciones de los espectros de Fourier, una cosa así medio esotérica, pero igualmente válida. Entonces, se calcula el espectro de Fourier y se mide la banda de amplificación y se grafica con mucho cuidado. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, si no la riega uno. Y entonces lo que encontraron ellos es que en periodos de 5 segundos, en periodos de 2,5 segundos, en periodos de 3 segundos, las estaciones de Teacalco y Cuernavaca y de terrenos firmes en Ciudad de México tienen una amplificación del orden, aquí sí es escala logarítmica, esto es un ciclo, son 10 veces, de 10 veces o más, o 20 veces, porque vean que este es 10, esto es 20, esto es 30, y así van siendo. Estas escalas, esto muestra amplificaciones enormes de tipo regional antes de llegar a las arcillas del valle. Por entrar a la zona volcánica hay una amplificación en 2,5 segundos. Vean, en Teacalco y Cuernavaca ya hay amplificaciones sobre la tendencia aceptada globalmente. En 5 segundos, que son
0.2 segundos, es mucho más rápido, ya la cosa como que vuelve a la normalidad. Este es un artículo muy importante que dio lugar a tratar de darle su lugar a la zona volcánica, al papel de la zona volcánica en la amplificación de los movimientos. Y claro, vean la complejidad de la geología. Quiere decir que todo esto que está aquí en rojo es la parte volcánica, y aquí están distintos tipos de rocas que describen toda la complejidad del país, ¿no? de nuestra república, como casi de todo el mundo. Pero vean, esto tiene que ver pues con la complejidad de los movimientos. Haciendo cortes gravimétricos, considerando la gravedad y cómo varía, y teniendo mucha imaginación, se llega a pensar que la placa de Cocos tiene esta geometría. Fíjense que está amplificada la parte vertical. Aquí estoy pensando en 80 kilómetros y estos son 500 kilómetros. Está un poco deformada para que pueda pintarlo, pero esto permite construir una descripción de la geometría de la subducción. Esta placa va debajo del continente y estos son los mejores valores que con los modelos gravimétricos que tenemos se pueden construir. Aquí están las cuñas de acreción, el mar, y aquí está el continente y la zona volcánica. De manera que se estiman las velocidades de las ondas y las densidades, y con base en eso es posible construir modelos matemáticos como este, manteniendo esa misma escala. Este es un temblor de una simulación con diferencias finitas, de un temblor de falla normal, y se ve cómo hay ondas que se van propagando en la placa y ondas que se propagan en los estratos hacia el valle. Estas son ondas superficiales de distinto tipo. Aquí está otra vez, fíjense, y se ve cómo son las ondas que se generan. Ahora, si el temblor ocurre aquí, en la zona de subducción, pasa algo diferente. Eso que pasa es que ya no hay tanta energía canalizada por la placa que se pierde, sino que se va por la corteza. Ahí está la primera, temblor dentro de la placa, ondas aquí abajo. La segunda, ahí va. Entonces, mucho de esto es ondas P que se van, y estas son ondas superficiales de tipo LOB, muy energéticas, que llegan a la ciudad. Como resumen podríamos decir, aquí está más o menos la escala ya más o menos de veras. Por aquí viene la zona donde se generan los temblores de subducción, se atrapan las ondas superficiales, LG, se les llama LG, que se amplifican en la zona volcánica, y al llegar a la Ciudad de México, esta es un pequeño error. A la Ciudad de México tenemos amplificaciones enormes que suman a la amplificación regional del cinturón volcánico, del Mexican Volcanic Belt, con los sedimentos del valle. Con los sedimentos del valle hemos hecho muchos experimentos. Tratamos de aplicar modelos matemáticos, es muy complicado, pero en una primera aproximación podemos tener las amplificaciones con el modelo unidimensional, el más sencillo. Este es un valle como de 8 kilómetros, más de casi 15 kilómetros de diámetro, y con incidencia de ondas de corte. Entonces uno es calculado muy rigurosamente con elementos finitos o con IBM, y el otro es calculado con un modelo unidimensional. Esto da lugar a las amplificaciones, el primer modo, el segundo modo, en el espacio. Esta es la frecuencia y este es el espacio, es una rebanada del valle. Cuando el modelo es más riguroso, aparecen otras cosas que aquí no aparecen, y aparecen amplificaciones en esos puntitos que pueden ser muy importantes, que pueden explicar el daño. Sin embargo, es un modelo matemático muy sencillo. Usando ese modelo sencillo, y parte de nuestras ideas es mejorarlo, podemos construir estas reconstrucciones del movimiento que pasaría en el temblor de Michoacán si llega una onda de corte, más o menos. Este es el azimut del cual vendrían de Michoacán los temblores, y ahí estaría llegando a Ciudad Universitaria, más o menos, una onda que tendría unos 8 kilómetros de longitud de onda de superficie, y conforme la onda va avanzando,
se va retrasando un poquitito, pero va dejando otras partes ya excitadas de los sedimentos blandos. Al avanzar un poquito más la onda, ahí ya llegando al aeropuerto, y ya vean que el rebote aquí, en las zonas, la colonia Roma, por ejemplo, en Xochimilco y Chalco, sigue el movimiento, y cuando llega a Texcoco, pues llegó a Texcoco, pero acá sigue el movimiento, y ya cuando se va del valle, se va y sigue el movimiento en el valle. Esto queremos refinarlo con modelos que estamos haciendo ahora, que mis estudiantes de doctorado y mis estudiantes de maestría están trabajando en este tipo de cosas, y esperamos poder mejorar la cosa. Tenemos claro que lo que hemos aprendido es que hay efectos de sitio muy importantes, que el eje volcánico influye mucho, y que las ondas guiadas por la interfaz de la placa subducida pues nos podrían salvar del movimiento si este fuera más profundo, pero no es el caso. Por otro lado, si fuera más profundo, también nos daría ondas directas que afectarían mucho las cosas. El temblor de Huitzuco de 2013 generó importantísimos desplazamientos verticales. Para complicarla o para combinar todo esto, pues los sismólogos tenemos que tener mucha imaginación. Entonces, y simplificar las cosas, es decir, miren, hay efectos de fuente. Pues que si es de subducción, que si es normal, intraplaca, y pues tenemos que caracterizarlo matemáticamente. Y ya se acabó el 20 por acá. Y que si estamos en el trayecto, pues el cinturón volcánico, las leyes de atenuación, que si las funciones de Green que vamos a suponer, que si hay fallas en el camino, que si hay topografía, y si llegamos al sitio, entonces hablamos de las funciones de transferencia empírica, de los microtemblores, de los daños observados, del modelado numérico, de la duración del movimiento. Son conceptos que necesitamos y ahí está el sol. Eso es más para balancear. ¿Para qué? Entonces, esa es una caricatura, pero en realidad lo necesitamos para construir cosas así. Necesitamos ver, en vez de la caricatura, pues vamos a ver finalmente qué tenemos que darle a los ingenieros para que diseñen los edificios. Y desde 85 hasta la fecha han ocurrido 12 grandes temblores importantes. Ahí están anotados. El de 85 es de magnitud 8.1, el 8, ahí están, es este. El de aquí en Petatlán, los de San Marcos, los de Ometepec. Esos 12 temblores pues fueron los que dijeron, pues con base en eso vamos a hacer la normativa. Y este fue parte del trabajo doctoral de Luis Eduardo Pérez Rocha. Así que tendríamos que trabajar con esos 12 temblores. Ahí están Oaxaca, Petatlán, Michoacán, San Marcos, Ometepec. No teníamos más. Pero para esos temblores podemos trazar un círculo entre Ciudad Universitaria de 300 kilómetros y ver que estamos englobando a muchos de ellos por la zona. Y para todos ellos se calcularon aceleraciones en Ciudad Universitaria. Ahí están los acelerogramas. Y para todos ellos se pudieron calcular espectros de Fourier y hacerle manera de cuerpo a los registros. Es decir, estudiarlos. Es una manera de decir. Y entonces, para todos estos, para distintos sismos se encontró que la función de transferencia observada de sismo a sismo tenía de manera empírica se observó mucha estabilidad, no cambiaba mucho de temblor a temblor. En algunos sitios sí pasaban cosas muy raras. Y estas son las mejores, les presento las mejores. Hay otras que no están presentables. Pero el promedio de la amplificación daba muy bien. Entonces podríamos pensar que con criterios empíricos, sabiendo lo que pasaba en CU, teniendo modelos de la fuente, teniendo modelos de la amplificación, modelos y regresiones de la duración y los periodos de cada sitio, estos son periodos medidos en el suelo, llevando sismómetros a medir en cientos de puntos, miles de puntos diría yo ahorita, y mucho del trabajo se debe originalmente a los japoneses, al profesor Nakamura, o antes de, el profesor Kobayashi. Nakamura midió mucho, pero Kobayashi midió más, y quien más ha medido es Javier Lerner, un colega del Instituto de Ingeniería. Entonces tenemos estos mapas donde se ve que el periodo dominante por aquí es de 5 segundos, aquí es de 5 segundos, hay 4 segundos. Con base en eso, todos estos elementos empíricos, mediciones en el terreno,
y no las estoy poniendo, pero las estimaciones de la duración, que dependen de la magnitud, del periodo del sitio, de la distancia hipocentral, se pueden estimar la duración. Es posible calcular escenarios como estos que están aquí. Estos escenarios son, esta es una posdicción, no digo predicción, para un periodo estructural de 1 segundo, con aceleraciones espectrales para el temblor de Michoacán. Esta es una predicción para un temblor de Guerrero de magnitud 7.7. Esta es una predicción para un temblor en la zona del Gap de 8.1. Tendríamos aceleraciones mayores que 0.75 de G en una parte muy importante, quizás más al norte de lo que teníamos antes. Y estas serían para un temblor de fallamiento normal a 80 kilómetros, una especie de repetición del sismo de Acambay. Entonces habría también algunas amplificaciones importantes para periodos de 1 segundo. Estamos hablando de edificios del orden de 10 pisos, que estarían sometidos a fuertes aceleraciones. Si pensamos en edificios entre 15 y 20 pisos, veríamos que la cosa cambia un poquito para esta posdicción de lo que hubiera ocurrido en Michoacán. Y esta predicción, esto sí es verdaderamente preocupante, quiere decir que hay unas zonas del valle, incluso en esta parte, la parte del Texcoco, donde se piensa construir el nuevo aeropuerto, donde hay amplificaciones muy grandes, pero sería para edificios altos. Piensen, si la torre latinoamericana, que tiene un periodo de 4 segundos, estuviera construida por acá, por el Palacio de los Deportes, pues no hubiera aguantado, porque ahí el periodo del suelo es como de 4 segundos. Estando en la Alameda, pues está tranquila, porque ahí el periodo es de 2 segundos. Así que hemos construido mapas de isoperiodos, mapas de aceleraciones máximas, mapas de peligro uniforme, que nos hacen tener relativa confianza que todo esto que hemos observado, podemos decir que el Valle de México está sujeto a tipos de ondas sísmicas. Estoy tratando de concluir: fallas de subducción, infraplaca y local. La más intensa actividad sísmica viene de la subducción. Claro, las cosas que preocupan es donde están los gaps, zonas de brecha sísmica en Ometepec y Guerrero. Sabemos que la geología es compleja, que aquí nos tocó vivir, como dice Cristina Pacheco, alto contenido de agua. La presencia del cinturón volcánico mexicano canaliza a veces las ondas, hay que entenderlas. La respuesta sísmica, aquí me faltó un acento, qué pena, es el éxito del método empírico. Juiciosamente usados los registros, permitieron hacer estimaciones del movimiento. No obstante, hay que pensar en los proyectos nuevos, cómo afinar estas predicciones, y para eso tenemos métodos numéricos como los elementos finitos, los métodos de Galerkin discontinuo, tomografía con los datos. Son cosas que son proyectos en curso ahora. Por ejemplo, este modelo de Víctor Cruz Atienza, que usa millones de elementos finitos y lo está resolviendo con el método de Galerkin discontinuo, pues cuando termine dentro de 15 cuántos años, no. Está obteniendo resultados muy bonitos, pero es un modelo. Vean, aquí está, el norte está para la derecha. Esta es la cuenca de Xochimilco y Chalco, y este es Texcoco. Este es el Cerro de la Estrella, que ven ahí. Y esto está en su libro. Tiene un libro que vale la pena ver, está lleno de anécdotas sobre los sismos como una amenaza cotidiana, dice. Pero este es el modelo matemático que está usando Víctor, y es un modelo espléndido. Requiere máquinas muy grandotas para trabajarlo en descomposición de dominios, en muchos procesadores simultáneos. Yo los modelos estoy manejando, estoy haciendo hipótesis más fuertes, pero tratar de reproducir la física del movimiento. Podemos hacer ahora, con Marcela Baena, estamos haciendo tomografía de ondas superficiales en el Valle de México, usando los datos de la red, de las redes del Valle de México, esencialmente los datos de CIRES. Sin embargo, como no tienen tiempo absoluto, le estamos dando con mucho cuidado a sincronizar los registros, a poner el tiempo absoluto, para poder hacer correlaciones del movimiento de los temblores y eventualmente hacer tomografía casi como la tomografía médica, de poder reproducir en esa zona de la ciudad, usando solamente datos de temblores mexicanos, poder hacer para esa zona del valle una especie de tomografía sísmica y mapear las velocidades de las ondas superficiales. Ese es un proyecto en curso que esperamos sea exitoso y que tengamos resultados pronto. Por ello,
el Valle de México, diríamos que con los 12 sismos registrados, o sea, estudiándolos cuidadosamente, y podríamos estudiar otros sismos mejores si tuviéramos el tiempo y la dedicación y los recursos, y la imaginación, para estudiar mejor las cosas y afinar las predicciones. Hemos aprendido mucho de los efectos de fuente y trayecto, escalando los modelos con modelos de fuente. Ha sido exitosísimo el método empírico. Hemos aprendido también que las amplificaciones son más grandes que el modelo 1D y que las funciones de transferencia empírica muestran gran estabilidad. Podemos interpolarlas porque todas estas gráficas se han interpolado, y estamos viendo que la duración la empezamos a entender, depende de la magnitud, de la distancia y del periodo, y también la amplificación regional es una realidad. Podemos decir que el reglamento cubre razonablemente el riesgo sísmico, el peligro que tenemos. Obviamente no hay que bajar la guardia y hay que estudiar detalles de interacción sobre estructura, considerar la ductilidad de los edificios y la sobreresistencia en no confiarse demasiado. Tenemos tareas que cumplir. Podríamos decir que actualmente la ciudad es más segura de lo que era en el 85, aunque con las nuevas construcciones pues el problema de supervisión siempre subsiste. Pero yo diría hasta en este momento gracias por su atención y les estaría en la mejor disposición de contestar a sus preguntas.